Esa es la realidad, 92.000 millones. Ahora bien, hay que reconocer la labor realizada por don Héctor Valdés y el Banco Central. El Banco Central liberó más de 215.000 millones de pesos para llevarlos a sectores productivos. Entonces, realmente hubo una buena acción, una buena labor del Banco Central para recuperar la economía, pero no para hablar de un crecimiento muy propagandístico, muy de marketing, de un 12%. Y ahí voy, y si me lo permites, yo creo que el PRM, y eso lo digo con mucha honestidad y sinceridad, se le ha olvidado, a pesar de mucha gente capaz que tiene ahí, el sentido polisémico, la diversidad de contenidos y explicaciones que tiene la palabra política. La política como políticas públicas, la política como procesos, la política como resultados, la política en pos del poder. En pos del poder y para mantener el poder. Y realmente ahí es donde está congelado el Partido Revolucionario Moderno, en la parte de el poder. Logramos el poder, ahora hay que mantener el poder, hay que reelegirse y hay que manejar las estadísticas a nuestro antojo y conveniencia, pero olvidando que los números son fríos y a veces muy difícil de manipular. Y lo mismo pasa con el turismo, pero si quieres, lo dejamos para más adelante, porque creo que no quiero tampoco convertir esto en un monólogo. Pero una pregunta, Charlie, el PLD a la hora de hacer estas críticas y presentar sus evaluaciones, toma en cuenta la crisis mundial, la crisis económica mundial generada por la pandemia de la COVID-19. Quienes no la toman son ellos. Porque decirle a la población, mire, el país creció 12 punto y pico por ciento, olvidando la realidad del 2020, como lo hacen con el tema del crecimiento económico, así mismo lo hacen con el turismo. Por ejemplo, te voy a dar unos datos. Atención audiencia. Fíjate. Primero, volviendo a la política, a la parte de la polisémica, la política como estructura, estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. El PLD es un abanderado de eso. Y el PLD no juega a la política opositora por oponerse. Lo que pasa es que ante tantas mentiras, tantas manipulaciones, tenemos que responder como debe responder un partido opositor. Veamos los números del turismo, para que entendamos. Nosotros no obviamos la pandemia. Lo que no hacemos es maquillar, cosmetizar números. Oiga, en el año 2018, señor Tomás, fue el último año operativo normal del turismo. Oigan bien, señoras y señores, ese 2018, ese año, llegaron al país 6.568.888 turistas. Año normal, 2018. Normal para todos, ¿verdad? En el año 2019 no había pandemia. Pero recuerde usted, señor Tomás, la campaña que nos montaron con la muerte de los turistas norteamericanos. ¿Usted recuerda? Que afectó el segundo semestre, desde junio del segundo semestre del 2019, el turismo sufrió golpes abiertos y golpes bajos de competidores nuestros. Y se nos montó una campaña negativa desde los Estados Unidos, que es uno de nuestros principales emisores de turistas, y el segundo semestre se vio afectado totalmente por un descenso en las llegadas. Ese año se proyectaba una llegada de turistas de 6.9 a 7 millones, pero solo llegaron 6.446.000
0,36 turistas para una reducción de casi, en función de lo proyectado, de casi 400,000 turistas. Vamos al 2020, el año de la pandemia. 2020, el año de la pandemia. Vamos a ver. En los primeros 2 meses, enero y febrero, llegaron al país 1.122.410 turistas. Para el año se proyectaban 7.3 millones, eran las proyecciones del Ministerio de Turismo y del gobierno dominicano. Ahora bien, la pandemia nos hizo que cerráramos, oigan este dato, atención audiencia, la pandemia hizo que cerráramos con apenas 2.405.315 turistas. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice que en el año 2021 se cerró con una cifra récord. Pero ¿respecto a qué mes? Entonces, fíjese usted cómo de manera simple, ellos dicen diciembre histórico. Llegó el diciembre histórico con 728,000 turistas. Pero fíjese usted que en los mismos meses de diciembre 2018, Danilo casi tuvo 660,000 turistas, 626,000 en el 2017, 606,000 en el 2016, pero el gobierno se le olvida decir que todo el que le cancelaron sus reservas en el 2020, lo que le dijeron fue, no te puedo devolver el dinero, tú entenderás el tema de la pandemia, yo estoy cerrado, el mundo está cerrado y te voy a dar lo mismo para diciembre del 2021. Entonces, todo ese turismo que está llegando y que ha llegado aquí en diciembre, fueron la gente que le cancelaron sus reservas, que no pudieron venir al país en el 2020 y que los hoteles, para no devolver el dinero, les dijeron, ven tranquilo en el 2021. Entonces, eso es no reconocer, no, eso es enfrentar las mentiras y las medias verdades de un gobierno improvisador, así de simple.